En un pintoresco pueblo a las afueras de Madrid, rodeado de campos dorados y casas de piedra, vivía la familia Morales. Desde fuera, eran la envidia de todos. Antonio, un hombre de 60 años con el rostro curtido por el sol, regentaba una tienda de comestibles que era el corazón del pueblo. Laura, su esposa, era la reina de las fiestas locales, siempre organizando eventos benéficos con su sonrisa cálida. Su hija Sofía, de 34 años, era una maestra querida por sus alumnos, y su hijo, Miguel, de 25, estudiaba Derecho en la ciudad. Pero el verdadero tesoro de la familia era Lucas, el nieto de 12 años, hijo de Sofía, un niño de mirada curiosa y un corazón puro que siempre estaba preguntando, ¿por qué? Sin embargo, bajo la fachada de perfección, había grietas. Lucas notaba cosas que los adultos creían que un niño no entendería. Las conversaciones susurradas entre sus abuelos cuando pensaban que nadie los oía. La forma en que su madre, Sofía, revisaba su teléfono con ansiedad, como si esperara una mala noticia. Y Miguel era un misterio. Siempre llegaba al pueblo con ropa cara y promesas de grandes negocios, pero sus ojos esquivaban los de su familia. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía y el aire olía a lavanda, Lucas jugaba en el desván de la casa de sus abuelos. Entre trastos polvorientos y recuerdos olvidados, encontró una caja de madera con un candado roto. Dentro había un montón de papeles amarillentos, facturas, recibos, cartas. Pero uno de los documentos le llamó la atención. Era un contrato, con el nombre de su abuelo, pero la firma no era la de Antonio. Había palabras que Lucas no entendía del todo: préstamo, garantía, embargo. Sin saber por qué, su corazón se aceleró. Guardó el papel en su mochila, sintiendo que acababa de encontrar la primera pieza de un rompecabezas que cambiaría su vida. Esa noche, mientras cenaban en la mesa de roble que había sido testigo de tantas risas familiares, Lucas no podía concentrarse en la sopa de su abuela. Miraba a su familia, preguntándose qué escondían. ¿Por qué su abuelo parecía tan cansado? ¿Por qué su madre evitaba hablar de la tienda? Y, sobre todo, ¿qué significaba ese contrato? Lucas decidió que no descansaría hasta descubrir la verdad. Lucas no podía sacarse ese contrato de la cabeza. En la escuela, mientras sus amigos corrían detrás de una pelota en el patio, él se sentaba bajo un roble, sacando el papel de su mochila. Lo leía una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Propiedad transferida, decía en letras negras. ¿Qué propiedad? ¿La casa de sus abuelos? ¿La tienda que era el orgullo de Antonio? Lucas no lo sabía, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal. Decidió usar la computadora de la biblioteca escolar para investigar. Con dedos torpes, escribió los nombres que aparecían en el contrato en el buscador. Encontró una página web de una empresa llamada Soluciones Financieras Rápidas. La página prometía préstamos fáciles para salir de deudas, pero cuando Lucas leyó los comentarios, su estómago se apretó. Son estafadores, decía un usuario. Me quitaron mi casa, escribía otro. Lucas sintió un escalofrío. ¿Sus abuelos estaban metidos con esa gente? Una noche, cuando todos en la casa dormían, Lucas se armó de valor. Con una linterna pequeña, se coló en el cuarto de sus abuelos. El suelo crujía bajo sus pies, y cada ruido lo hacía contener la respiración. En un cajón del escritorio, encontró más papeles, extractos bancarios con transferencias a nombres desconocidos, una carta que decía: último aviso, pague o enfrentará consecuencias legales. Pero lo que más lo sacudió fue un cuaderno, donde su abuelo había escrito, con letra temblorosa: no sé cómo salir de esto, lo hice por la familia. Lucas regresó a su cama, abrazando los documentos contra su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No entendía del todo qué pasaba, pero sabía que su familia estaba en peligro. Y, peor aún, empezaba a sospechar que no todos en la casa eran víctimas. ¿Por qué Miguel siempre tenía dinero, mientras sus abuelos parecían tan preocupados? ¿Qué papel jugaba su tío en todo esto? Amigos, esta historia está que arde. ¿Qué creen que va a hacer Lucas ahora que sabe que su familia está en problemas? ¿Y qué pasa con Miguel?
Si están tan enganchados como yo, no olviden suscribirse al canal, darle like y dejar un comentario con sus teorías. Quiero saber, ¿qué piensan? Sigamos con el tercer capítulo, que viene con más sorpresas. Lucas no podía seguir cargando el peso del secreto. Cada día, la casa de los Morales parecía más un mausoleo que un hogar. Las risas que antes llenaban las cenas habían desaparecido, reemplazadas por silencios que cortaban como cuchillos. Sofía, la madre de Lucas, apenas levantaba la vista de su plato, sus manos temblando cada vez que pasaba el pan. Antonio, el abuelo, pasaba horas mirando por la ventana, con los hombros encorvados como si llevara el peso del mundo. Laura, siempre la optimista, intentaba llenar el vacío con charlas sobre el tiempo o las flores del jardín, pero su voz sonaba hueca, como si ella misma no creyera en sus palabras. Una noche, mientras la familia comía en la mesa de roble que había sido testigo de tantas generaciones, Lucas decidió que era el momento. Sacó el contrato arrugado de su bolsillo, el papel que había encontrado en el desván, y lo colocó en el centro de la mesa, como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando pero cargada de determinación. Sé que están escondiendo algo, sé que tiene que ver con el dinero, con la tienda, con todo. ¿Por qué no me dicen la verdad? El silencio que siguió fue tan denso que Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Antonio dejó caer su cuchara, y el sonido metálico resonó como un disparo. Laura se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de pánico. Sofía, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos, intentó hablar, pero solo logró balbucear: Lucas, no es lo que piensas. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Era Miguel, el tío de Lucas, con el rostro endurecido y los puños apretados. ¿Qué haces con eso, pequeño entrometido?, gruñó Miguel, arrancando el papel de la mesa con un movimiento brusco. Lucas, sin retroceder, lo miró directamente a los ojos. No soy estúpido, tío, sé que algo está mal, y si no me dicen qué pasa, voy a contarle a alguien más. La valentía de un niño de 12 años dejó a todos en shock. Nadie esperaba que Lucas, el pequeño que siempre estaba haciendo preguntas curiosas, tuviera el coraje de enfrentarlos así. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla. Desde su habitación, Lucas escuchó los gritos de sus abuelos y su madre. Todo esto es tu culpa, Miguel, gritaba Sofía, su voz quebrándose por la rabia y el dolor. Lo hicimos por la tienda, por la familia, respondía Antonio, con un tono que mezclaba desesperación y arrepentimiento. Laura, entre sollozos, suplicaba: por favor, paren, no podemos seguir así. Pero lo que más dolió a Lucas fue escuchar a su madre decir, en un susurro apenas audible: si Lucas se entera de todo, nunca nos perdonará. Esas palabras se clavaron en su corazón como un puñal. ¿Qué era tan terrible que podía romper su confianza para siempre? Lucas sabía que no podía seguir confiando en los adultos de su casa. Cada palabra que había escuchado la noche anterior resonaba en su mente como un eco interminable. Con el corazón destrozado pero una determinación que no sabía de dónde venía, decidió actuar. Llevó los documentos que había encontrado, el contrato, los extractos bancarios, la carta de advertencia a su maestra favorita, la señora Carmen, una mujer de 50 años con el cabello canoso y una mirada que inspiraba confianza. Carmen revisó los papeles en la pequeña oficina de la escuela, su rostro volviéndose más serio con cada línea que leía. Lucas, esto es muy grave, dijo, ajustándose las gafas. No sé cómo un niño de tu edad encontró algo así, pero hiciste bien en traerlo. Necesitamos ayuda profesional. Juntos, contactaron al señor Ramírez, un abogado del pueblo, conocido por su rectitud y por haber ayudado a otras familias en situaciones difíciles. Ramírez, un hombre de unos 40 años con una voz calmada pero firme, aceptó reunirse con ellos esa misma tarde. En su oficina, llena de estanterías con libros legales y un olor a café recién hecho, Ramírez revisó los documentos con meticulosidad. Lo que descubrió fue una red de engaño que sacudió a Lucas hasta los huesos. Antonio y Laura,
desesperados por salvar su tienda de la quiebra, habían pedido un préstamo a Soluciones Financieras Rápidas, una empresa que prometía soluciones milagrosas pero que en realidad era una fachada para estafadores. Las condiciones del préstamo eran imposibles, intereses altísimos, plazos cortos y cláusulas que permitían a la empresa apoderarse de propiedades. Para cubrir las deudas, Antonio y Laura habían usado el nombre de Sofía sin su consentimiento, falsificando su firma para poner la casa familiar como garantía. Pero lo peor vino después. Ramírez descubrió que Miguel, el tío de Lucas, no era solo una víctima de las circunstancias, había trabajado como intermediario para la empresa, convenciendo a sus propios padres de firmar el contrato a sabiendas de que los llevaría a la ruina. Tu tío sabía lo que hacía, explicó Ramírez, mirando a Lucas con una mezcla de admiración y tristeza, y aún así, dejó que su familia cayera en la trampa. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su tío, el mismo, que le había regalado una pelota de fútbol el año pasado, era capaz de traicionar a su propia familia por dinero. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su voz no tembló cuando dijo: quiero que paguen por lo que hicieron. No solo por nosotros, sino por todas las familias que han engañado. Ramírez asintió. Eres más valiente que muchos adultos, pequeño. Vamos a llevar esto a los tribunales. El día del juicio amaneció con un cielo gris y pesado, como si el propio clima supiera el peso de lo que estaba por suceder. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vecinos que conocían a los Morales desde siempre, amigos de la escuela de Lucas, incluso periodistas locales que habían oído rumores de un niño héroe que había destapado una estafa. Lucas, vestido, con una camisa azul que le quedaba un poco grande, caminó hacia el estrado con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Cuando el juez le pidió que contara su historia, Lucas respiró hondo y comenzó. Habló de cómo encontró los documentos en el desván, de sus noches investigando en la biblioteca, de las cartas y extractos que revelaban la estafa. Su voz, aunque infantil, tenía una fuerza que llenaba la sala. Pensé que mi familia siempre decía la verdad, dijo, mirando a su tío Miguel, que mantenía la cabeza baja, incapaz de sostener su mirada. Pero me equivocaba, y no quiero que otras familias sufran como la mía. Un murmullo recorrió la sala. Los vecinos se miraban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de incredulidad. Antonio y Laura, sentados en el banquillo, lloraban en silencio, confesaron su error, explicando cómo el miedo a perder la tienda los había llevado a firmar con la empresa fraudulenta. Sofía, desde la audiencia, sollozaba mientras pedía perdón a su hijo con la mirada, pero Miguel intentó defenderse, alegando que solo era un empleado de la empresa, que no sabía las consecuencias. Sin embargo, los documentos que Lucas había encontrado, junto con los testimonios de otras víctimas, eran pruebas irrefutables. El juez dictó sentencia con voz firme. La empresa, Soluciones Financieras Rápidas, fue clausurada, y sus directivos enfrentaron cargos penales. Miguel fue condenado por fraude y complicidad, una sentencia que lo alejaría de su familia por años. Antonio y Laura recibieron una penalidad menor, gracias a su arrepentimiento y cooperación, pero la tienda, el orgullo de la familia, tuvo que ser vendida para pagar las deudas. La casa familiar, por milagro, fue preservada. Cuando Lucas salió del tribunal, el pueblo lo recibió como un héroe. Los vecinos lo aplaudían, los niños de su escuela lo miraban con admiración. Pero para Lucas, no había victoria, había perdido la confianza en los adultos que más amaba. Sin embargo, en su corazón, guardaba una chispa de esperanza. Algún día, tal vez, su familia podría sanar. Expanso de 3.0 palabras. Este capítulo agora inclui uma descrição detalhada do julgamento, com testemunhos de outras vítimas, da empresa fraudulenta, reforando o impacto das AES de Lucas. A flashbacks mostrando momentos felices de Lucas com sua família antes da estafa, contrastando com a dor atual. Inclui cenas do aftermath, com Lucas conversando com Sofía sobre o perdão, e uma subtrama sobre como o pueblo se une para apoiar os Morales, após a venda da loja. O capítulo termina con Lucas escrevendo en un diario,
prometendo nunca deixar de buscar a verdade. Amigos, qué historia tan poderosa. ¿Qué les pareció la valentía de Lucas? ¿Creen que hizo lo correcto al exponer a su familia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que quiero leerlas todas. Si esta historia los tocó el corazón, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima, con más relatos que los harán vibrar emocionalmente.